Específicos para consagrar pues a sus seguidores en festividades, y usted sabrá que estamos pues muy cerca del día 31 de octubre, que se celebra el Día de las Brujas, que el Señor las reprenda. Así es que creo que necesitamos nosotros implementar las cosas que Dios manda para poder desenmascarar las obras de las tinieblas, pero también para poder desbaratar todo modus operandi del reino de las tinieblas en contra de nuestra vida. De tal manera que son tiempos de oración, son tiempos de ayuno, son tiempos de congregarnos, son tiempos de meditar y declarar la palabra, son tiempos de permanecer unidos, son tiempos de permanecer en la fe, para que nada de las tinieblas nos pueda afectar en este tiempo y que nosotros seamos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, basado en eso y por muchas otras cosas más, quisiera platicar de lo que he titulado, voy a poner mi reloj, el secreto de los antiguos en los tiempos difíciles. Usted recordará que por varios días, 3 semanas aproximadamente, o 3 reuniones, he estado hablando acerca de tiempos estratégicos y de los entendidos que aprenden a discernir los tiempos y entonces responden estratégicamente. No he podido salir de ese pensamiento y hoy quiero hablar específicamente de este tema, el secreto de los antiguos en tiempos difíciles. Y voy a hablar de varios hombres de la fe del Antiguo Pacto y del Nuevo Testamento también, para explicar algunas cosas que ellos implementaron en momentos difíciles y peligrosos. Así como hoy nosotros estamos en tiempos difíciles y peligrosos, porque no podemos negar, mis hermanos, que todavía este asunto del virus no ha finalizado, no ha terminado. Le decía al hermano Giovanni hace un momento, qué tremendo es pensar de que algunos de nuestros hermanos y nosotros mismos ya salimos de esa crisis. La encaramos, Dios nos ayudó, salimos en victoria, pero hay otros que apenas están entrando en todo ese proceso tan difícil, hermano. He recibido incluso peticiones de pastores, de hermanos que han oído el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra congregación, de tener misericordia con nuestros hermanos y darles una oportunidad más y sacarlos en victoria. Y todo esto es una sinergia en la participación de todos ustedes que oramos, que hicimos actos proféticos, que intercedimos, y todo lo que se hizo. Sé que Dios, por su misericordia y por su gracia, hace las cosas, pero que eso que nosotros hacemos, lo hacemos por la fe que tenemos en el Señor y porque en la Biblia hemos aprendido de que hay maneras de encarar situaciones difíciles de tal manera que el Señor Todopoderoso nos contestó y podemos glorificar a Dios ahora que nuestros hermanos están en medio de nosotros. Entonces, hay mucha gente que está grave todavía, hermanos, peleando en hospitales entre la vida y la muerte. Gente que manda sus peticiones desesperados porque pues están, como quien dice, esperando que les avisen que su familiar ya no pudo resistir y que pues falleció. Así es que yo creo que es importante que nosotros sepamos un poco más de cómo responder a los momentos difíciles, y yo creo, por lo que vamos a leer, que esos son secretos que Dios revela a los hijos, que va a usar no solamente para desbaratar planes del enemigo personal, sino también para ser de bendición para otros. Así es que el Señor nos ayude y entramos de lleno a la palabra. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, verso 12, de aquí en parte estoy sacando el título del tema, repito, los secretos de los antiguos. Los secretos de los antiguos, cosas que ellos descubrieron y sabían que eran poderosas para aplicarla
a momentos difíciles. Filipenses 4:12 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, dice esta versión, el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él está declarando en este pasaje que aprendió un secreto. Y este secreto era saber cómo responder a diferentes tiempos. Dice en parte cómo responder en tiempos de pobreza, cómo responder en tiempos de prosperidad, cómo responder en tiempos de hambre y cómo responder en tiempos de abundancia, como también cómo responder en momentos de sufrir necesidades, dice. Entonces yo veo acá que el apóstol Pablo nos da a nosotros la base para saber de que se requiere conocer cosas para poder responder. Imagínese usted si no es necesario tener un secreto de cómo vivir en pobreza. Por ejemplo, la pobreza es difícil. Quien sufre pobrezas es un tiempo difícil para ellos, que hay que tener un secreto para poder vivir esas etapas. Pero también la prosperidad necesita un secreto, porque quien no tiene ese secreto de cómo vivir en prosperidad, esa misma prosperidad se convierte en algo peligroso para aquel que no sabe cómo responder a la prosperidad. Solo piense usted, ¿cómo respondería usted a la pobreza? ¿Cómo nuestros antepasados respondieron a la pobreza? O piense usted cómo responder a la prosperidad. ¿Qué sería? Yo sé que Dios nos ha bendecido, pero ¿qué sería que el Señor a usted le dé mucho más de lo que ya tiene? Y que lo que reciba mucho más de lo que ya tiene le permita, hermano, vivir una vida con mayores ventajas, con mayores comodidades, que le beneficia de tal manera de que, digámoslo así, usted ya no se preocupa porque tiene asegurado para mucho tiempo. ¿Cómo usted respondería a esa prosperidad? Mucha gente, lamentablemente, por no saber los secretos de lo uno y de lo otro, entonces sufren demasiado. Y sus vidas pueden ser, hermano, cambiadas a un ritmo de tal manera que ser alejados del destino que Dios les había predestinado. Entonces, otra versión dice, por todo he sido enseñado. Pero entonces la palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar de secreto, en esta versión que estoy leyendo, y quizás la suya diga, he sido enseñado, es una palabra del griego que se pronuncia mueo. Y esa palabra, mueo, viene de otra raíz. Y esto es lo que me llamó la atención, porque mueo se puede utilizar en el término enseñar. En todo he sido enseñado, he descubierto el secreto. Se usa para hablar de secreto y se usa para hablar de una enseñanza que te alumbró, una enseñanza que te dio a conocer algo que los demás no tienen. Esa es la palabra mueo. Por eso Pablo dice, he aprendido el secreto, el mueo, para saber vivir en pobreza y saber vivir en prosperidad, para tener abundancia como para tener escasez. He aprendido el secreto, he sido enseñado en esto. Entonces, esa palabra viene de una raíz muy interesante, que es la palabra musterión. Y esa palabra musterión, que es la raíz de mueo, significa que aquel que sabe ese secreto viene a ser una persona, oiga esto, iniciado en los misterios sagrados de Dios. Es una persona que tiene un conocimiento secreto, es decir, él lo sabe. Pablo solo dijo, yo he aprendido el secreto,
Pero Pablo no dio detalles de ese secreto. Eso es lo que me llama la atención. Él no se puso a decir, mira, el secreto consta de A, B, C y D, sino que dijo, por causa de, digámoslo así, por causa del llamamiento que Pablo tenía, por causa del ministerio que él representaba, pues era obvio que iban a haber diferentes etapas en su vida, tiempos diferentes. Así como hablábamos en Eclesiastés capítulo 3 que hay 28 tiempos, para él representaba que en cualquier momento iba a estar delante de un tiempo y en otro tiempo y así sucesivamente. Entonces él decía, yo sé el secreto para responder a cada tiempo. De tal manera que él entonces tenía un conocimiento secreto que no lo explica, pues, porque debe de ser dado a cada uno de nosotros directamente por medio del Espíritu Santo. Es decir, no lo explicó ampliamente porque tú debes de anhelar y yo debemos anhelar, hermano, en la intimidad que tenemos con Dios, a que Él nos revele el secreto. Es decir, que aquí entre todos nosotros pueden haber algunos hermanos que Dios les reveló ese secreto para salir adelante en crisis, en momentos difíciles, y que pareciera que aquello que estaban viviendo, prueba o adversidad, era algo tan fuerte, hermano, que nosotros hasta nos compadecíamos de aquello que estaba viviendo. Sin embargo, aquella persona ciertamente era difícil el momento, pero salió en victoria de esa etapa, hermano, y nosotros hasta el día de hoy nos preguntamos cómo es posible que aquel hermano o hermana con tremenda adversidad que tuvo, ahí está de pie. No se quebró, ahí está. Siguió adelante. Y ahora con una fe mayor, porque algo le reveló Dios. Y a eso se refería el apóstol Pablo, a un secreto. Entonces, esta palabra secreto de musterión denota en general algo que está oculto para algunos y que no ha sido manifiesto, pero que Dios quiere darlo a conocer. Por eso también se puede interpretar como algo escondido, algo que Dios decide esconderle a uno y dárselo a otro. Algo escondido o secreto que es naturalmente desconocido para la razón humana y solo es conocido por revelación de Dios. Oiga esto. Entonces, para saber vivir tiempos difíciles necesitamos la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para tener revelación a Dios, el requisito es tener intimidad con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser llamados cada día más a esa intimidad. Ahora, hay muchos versículos que podría citar en donde se menciona esta misma palabra musterión. Por ejemplo, podríamos hablar de Romanos 11:25, de Primera de Corintios 4:1, Primera de Corintios 4:2, Primera de Corintios 15:51 y muchos más, donde aparece esa palabra. Pero ahora mire usted, en esa misma base, Pablo también me llama la atención, hablando de sus secretos. Ahora viene, dice Pablo en 2 de Corintios, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en esta declaración que hace en 2 Corintios 10:4, él utiliza terminología militar, pero dice, nuestras armas de contienda no son carnales. Entonces, aquí está diciendo Pablo otra vez que hay secretos que estos hombres, digamos, él y otros, conocían e implementaban para hacerle frente a las adversidades, a los momentos difíciles y peligrosos y a las fuerzas antagónicas de las tinieblas. Secretos, y él lo menciona como armas. Oiga esto, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Ahora la pregunta es entonces, ¿y cuáles son las armas no carnales? ¿Aló? La pregunta es bien importante. ¿Qué tenemos como armas o secretos nosotros para hacerle frente a los tiempos difíciles? Oiga esto. ¿Qué tenemos? Secretos y armas
que no son carnales. ¿Cuáles son esas armas que no son carnales? Por un lado dice Pablo, repito, tengo el secreto para saber vivir en pobreza y en prosperidad, en escasez y en abundancia. No pierdo el equilibrio, dice el apóstol Pablo. Y por otro lado dice, tenemos armas que no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Interesante, porque ¿cuáles son las armas que no son carnales? Imagínense que podríamos hablar lo contrario de carnal. Lo contrario, pero para citar cuáles, ¿verdad? Porque en primer lugar, digamos, pensemos cuáles son las armas carnales con las que la gente pelea. Bueno, pueden ser la murmuración, la crítica, la difamación, el chisme, la mentira, incluso físicamente, pleitos literales y aún hasta una arma literalmente hablando. Esas son armas carnales. Mucha gente pelea así. Repito, difamación, crítica, mentira, chisme, armas literales, golpes. Ok, esas son armas carnales. ¿Y cuáles serían las que no son carnales? Las que son espirituales. Claro, son espirituales, pero son armas que son secretos que Dios revela. Entonces las dos cosas tienen que ver. Yo tengo que saber que Dios nos da armas. Yo sé que usted va a decir la armadura de Dios. Amén. Amén. Ese es un uniforme, digámoslo así, que tiene también su escudo, su espada, etcétera. Pero ¿qué son las armas? No carnales, son espirituales, pero entonces, ¿cuáles son las armas espirituales? A eso voy. Que yo pueda utilizar para saber responder tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Entonces, basado en eso, entonces es donde vuelvo a retomar el tema de los secretos de los antiguos y me quiero enfocar específicamente en los secretos de Daniel. A mí me tiene, mire, yo he estado leyendo por 2 semanas el libro de Daniel con otra perspectiva. Quizás muchas veces nosotros no lo leemos porque el enfoque que generalmente se le da a Daniel es solamente ver aspectos escatológicos. Claro que es importante lo escatológico, no lo desecho. Pero muchas veces esa idea nos ha quitado el interés de estudiar a Daniel. Y Daniel nos da ejemplo a nosotros de secretos que él alcanzó, hermano, y que los aplicaba a las diferentes circunstancias difíciles de la vida. Imagínense que casi todo el libro de Daniel nos deja ver la intervención de ángeles con relación a su vida y con relación a la etapa que estaba viviendo él. Entonces es un libro que nos deja ver de algo personal, de algo que nosotros también podemos alcanzar con mayor razón, porque estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y que si Daniel tenía experiencias con ángeles que le hablaban, que lo tocaban, que le traían mensaje, que lo libraban, hermano, se puede imaginar qué secreto tenía ese hombre, que había aprendido él, de tal manera que a favor de él estaba el mundo sobrenatural de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros sepamos que Dios no ha cambiado. Dios tiene un mundo sobrenatural para nosotros, donde hay respuestas divinas, donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay liberaciones, hermanos, donde hay ángeles a favor de nosotros que acampan alrededor de nosotros, que están para guardarnos y defendernos, dice su bendita palabra. Que en nuestras batallas y en nuestras adversidades no estamos solos. No estamos solos como para pensar que el mundo se nos ha levantado, sino que estamos, hermano, ayudados por Dios. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, una de las cosas que mencioné y que quiero repetir fue los tiempos en los que Daniel vivió y que encaró diferentes sistemas gubernamentales, donde en cada periodo él se destacó por vivir su vida
con características de un hijo de Dios legítimo, que daba testimonio de aquel Dios al que servía, al Dios que honraba y al Dios que glorificaba y en el que creía. Entonces, así a grandes rasgos recordará que hablamos que Daniel estuvo entre 4 reinados. Esto es importante. 2 reinados en los que él estuvo presente fueron reinados babilónicos, que estaban gobernados, el primero por Nabucodonosor, después por un sucesor, Belsasar. 2 reinados babilónicos. Estuvo en otros 2 reinados persas, que viene de los medo-persas, otro imperio. Estuvo en esos 2 reinados, 4 ahora en total, pero estos 2 últimos eran gobernados por Darío, el rey Darío, y el rey de Ciro, que eran persas, no eran babilónicos. Pero entonces, en la línea de tiempo que he venido hablando, se comprende que Daniel estuvo desde los años 604 a 561 del reinado de Nabucodonosor. Dejó de ser Nabucodonosor y ahora viene y lo sustituye su nieto, el rey Belsasar, en el año 556 antes de Cristo. Durante ese mismo periodo entra al escenario el rey Darío, cuando los medo-persas entonces conquistan a Babilonia, derrotan a los babilónicos, y ahora el rey Darío toma el poderío, y Daniel compadece también delante de ellos en el año 539, y contemporáneamente en el año 539 también aparece el rey de Ciro. Ya el rey de Ciro estaba en el periodo del rey de Darío también. Y Daniel le toca presentarse delante de los 4 reinados. Esta es una línea de tiempo muy importante. Pero ahora quiero enfocarme desde el inicio, desde el primer reinado. ¿Qué es lo que hizo Daniel como secreto? ¿Cuál fue el secreto de Daniel para ser exitoso, victorioso? Y a pesar de los enemigos que tenía, oiga esto, a pesar de quienes lo envidiaban y lo odiaban, a pesar de que querían hacerlo desaparecer, salió en victoria, hermano, sobresaliente, salió extraordinariamente, hermano, respaldado por Dios en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de Belsasar, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro. No encontraban en él, al final de cuentas, nada legítimo para ser aniquilado o desaparecido de ese tiempo. Daniel siempre salió en victoria, y tuvo peligros como los tenemos nosotros, hermano. Tuvo pruebas como nosotros las tenemos, tuvo luchas como nosotros las tenemos. Tuvo gente que lo despreció como a usted y a mí nos desprecian posiblemente. Gente que maquinó planes para destruirlo. Gente que le molestaba ver, hermano, la fe y la costumbre, hermano, que tenía de buscar a Dios. Le molestaba que hablara del Dios soberano. Y gente que para ellos Daniel era un peligro. Y salió en victoria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Salió en victoria. Entonces, ¿cuál es el secreto de ese hombre, Daniel? Hermano, mire, si no es importante el testimonio de lo que Dios quiere que conozcamos y pongamos por obra, que de tal manera Jesús en sus días, quizás había pasado, hermano, muchos años, más de 600 años de por medio, y Jesús menciona a Daniel en sus días. Wow, quiere decir que Jesús sabía el testimonio de Daniel y lo menciona. En sus días nuestro Señor Jesús, con un lapso de tiempo, de margen de más de 600 años, y Jesús habla de Daniel. Entonces, me llama la atención de esto, porque quisiera que usted me acompañe a Daniel capítulo 1, para empezar a familiarizarnos con la historia de Daniel y encontrar uno de los secretos de Daniel. Daniel 1:3 dice: entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales,
que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Interesante, que el rey Nabucodonosor trae cautiva a mucha gente, pero él requiere que en su palacio sean tomados de los cautivos, que eran, hermano, millones de judíos que habían sido cautivos, que habían sido llevados a Babilonia, sacados de su tierra y llevados a Babilonia. Decide el rey de Nabucodonosor que busque entre ellos los más destacados, no cualquiera. Interesante, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4, quiero que usted preste atención, de Daniel 1:4, dice, mire las cualidades que pidió el rey babilónico, quien derrotó a los israelitas, a los judíos, los derrotó, les robó, les destruyó la ciudad y trajo cautiva a toda la gente sin importar sexo, edades y niveles. Pero ya cuando tenía a la cantidad de gente en su dominio, entonces dice que manda a pedir de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Entonces empezó a clasificar y dijo, quiero los más reales, quiero los más nobles. Mire qué interesante, mi hermano, porque Nabucodonosor es figura de Satanás en lo que estamos hablando. Cómo el diablo lo que quiere es afectar a los mejores hijos de Dios. El diablo no va a perder su tiempo con cualquier gente. El diablo busca gente considerada, hermano, de cualidades específicas, ya las vamos a leer, que sean de la familia real, que fueran príncipes, hijos de príncipes y de nobles. Y entonces dice el verso 4, mire a quienes quiere. Quiero jóvenes en quien no hubiera defecto alguno. Jóvenes en quien no hubiera defecto alguno. De buen parecer. Inteligentes en toda rama del saber. Dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Verso 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey, del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ok, entonces mire usted que el diablo no busca cualquiera. El diablo busca gente con cualidades, con características. El diablo discierne quiénes de nosotros tenemos, hermano, muchas cosas de parte de Dios, que tengan unción, que lo amen a Dios, que le sirvan, que amen la palabra, que sean guerreros, que sean proféticos, que sean luchadores, que sean sabios, que tengan conocimiento, que tengan poder de Dios. El diablo quiere a esos. Y aquí usted tiene mucho de eso, hermano. Muchos de ustedes tienen unción. A ver, quiero ver esas luces, a ver si es cierto. ¿Cuántos tienen unción? Amén. Muchos de ustedes son proféticos y tienen ahí, hermano. Muchos de ustedes, hermanos, son sabios, son poderosos, son entendidos, son perseverantes, son resistentes, aman al Señor, tienen dones, tienen cualidades, tienen habilidades que Dios les ha dado. Y el diablo los quiere. El diablo me quiere a mí. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Quiere a mi esposa, quiere a Giovanni, quiere a Miguelito, quiere a José. El diablo sabe lo que tenemos de parte de Dios, porque somos de una real familia, somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Por eso es que nos ataca tanto el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo va a decir, es que los quiero, ni siquiera para matarnos nos quiere, hermano. Ni siquiera para matarnos, sino que lo que nos quiere es que entremos al sistema de cautividad y cambiarnos nuestros valores para que seamos
siervos de Él, renunciamos en el nombre de Jesús. El diablo lo que quiere es usar nuestra sabiduría, usar nuestra inteligencia, usar nuestra unción, hermano, usar el fluir de lo profético para su propio beneficio, para confundir a otros. El diablo quiere usar el don de nosotros, quiere usar las cualidades, las habilidades, la inteligencia. El diablo quiere lo mejor de usted y lo mejor de mí para él. Pero es ahí donde necesitamos conocer el secreto. De tal manera que en el versículo 4, por decirlo así, hay 8 cualidades que el diablo quiere y que Nabucodonosor pidió de los cautivos, de los hijos de la cautividad. Wow, imagínense, quiero volverlo a citar, quiero que usted por favor tome nota. 8 cualidades que el rey requería, 8 cualidades que el diablo quiere. Primero, deben de ser príncipes. Daniel 1:3, ¿acaso usted y yo no fuimos levantados del polvo y del muladar? Y que nos ha sentado en lugares de príncipe y príncipes de su pueblo, nos dice así Isaías. Nosotros somos de linaje. El Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para dar a conocer, hermano, de las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz. Y el diablo dijo, deben de ser príncipes, no cualquier cosa. Deben de ser muy jóvenes. Bueno, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Versículo 4. Bueno, en el espíritu pues, hermano y hermana, no se vaya a ofender. Tienen que ser jóvenes. ¿Qué quiere decir de jóvenes? Vigor, que tengan todavía vigor. Yo tengo vigor todavía. A mis 50 y ya, ¿cuántos años voy a cumplir, Luz? ¿Cuántos años tengo ya? Bueno, mire, mejor ni le interesa a usted cuántos años tengo, por cierto. Ya ni los cumplo, hermano. Ya me estanqué en los 48 y de ahí no salgo. Viene un nuevo año y viene tu cumpleaños. ¿Qué es ningún cumpleaños? Yo no cumplo más años. Entonces, tenemos vigor. Porque está escrito, los que esperan en Jehová, Señor, tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Somos jóvenes, hermano. Tenemos el vigor de Dios, tenemos la fuerza del búfalo que Dios nos da. Entonces, quiere nuestro vigor. Deben de ser sin defecto. Versículo 4. Hermosos de buen parecer. Así sí nos hallan, hermano. Hermosos de buen parecer. A todos nos encontraron. Pero renunciamos al diablo. Bien. Quinta característica. Bien educados, enseñados en sabiduría. Versículo 4. Sabios en ciencia. Versículo 4. De buen entendimiento, versículo 4, refinados e idóneos para estar frente al rey, versículo 4. Mire los que pidió. Mire a quienes pidió. ¿Sabes que por eso es que tenemos muchas batallas, hermano? Las batallas y los ataques y todo aquello que a veces te viene, no es porque tú eres malo. No es porque es un juicio que han declarado, no. Es que el diablo quiere lo mejor de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Y entonces, ahora, me llama la atención, antes de seguir al secreto específico hacia dónde lo llevo, ¿cuánto tiempo me falta? 17 minutos, vamos bien, gloria a Dios. Quiero paralelamente enseñarle a otro antiguo, a otro hombre que vivió en otra época, pero que de alguna manera tenía también los mismos secretos para encarar situaciones difíciles. Y quiero referirme a José. José, igual que Daniel, sus similitudes son hermano, muy parecidas. Por ejemplo,
Ya usted y yo leíamos en todo el capítulo 1 de Daniel las cosas que le pasaron a él. Pero ahora mire las similitudes. Tanto Daniel como José eran cautivos, fueron llevados en cautiverio. Génesis capítulo 37 nos habla cómo fue llevado José en en cautiverio, y Daniel capítulo 1 nos deja ver lo mismo. Entonces eran cautivos los dos. Los dos recibieron el favor de sus captores. Daniel, en el capítulo 1, verso 9, vemos que quien lo llevó cautivo no le quedó otra más que favorecerlo, porque el favor de Dios estaba en Daniel. Y lo mismo pasó también en José, según Génesis capítulo 39, 21. Mire qué interesante. Daniel y José ambos interpretaban sueños. Interesante, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Génesis 37, 5. Todo el capítulo 37 y 41 nos habla de los sueños que interpretaba José. Y a la misma vez Daniel en el capítulo 1, verso 17 nos deja ver que interpretaba sueños. Fueron exaltados ambos por gobernantes. Génesis capítulo 41 nos deja ver que a José lo pusieron como el segundo en todo Egipto. Después del faraón, José era el que gobernaba. Y Daniel, vemos nosotros en el capítulo 6, lo leíamos la semana anterior, y también capítulo 2, 46, 49 y capítulo 5 de Daniel 29, vemos de que tenían gobernantes y habían también presidentes. Los presidentes estaban sobre los gobernantes que tenía Babilonia, pero a Daniel lo habían puesto arriba de los presidentes y de los gobernantes. Eso significa que fueron exaltados por los gobernantes. Y mire lo último de las similitudes de José y de Daniel: vivieron en santidad ambos. Daniel 1:8 y Génesis capítulo 39, verso 12. Aunque vivieron en diferentes épocas y en diferentes lugares, uno en Babilonia y el otro en Egipto, ambos tienen similitud en lo que les pasó y cómo tuvieron victoria, porque ambos aplicaron secretos que Dios les reveló. Con esto quiero decir de que Dios no nos va a dejar a nosotros en desventaja. Dios es espíritu y Dios le gusta la intimidad que sus hijos desarrollan, alcanzan con Él, y en esa intimidad Dios te va a revelar los secretos. Los secretos no van a llegar de ninguna otra forma. No los va a encontrar usted escrito en un libro. No los va a encontrar usted en ninguna otra parte. Los secretos que Dios revela para salir victoriosos en tiempos difíciles solo se consiguen cuando hay intimidad entre el creyente y Dios. Yo lo animo de parte del Señor que cada día su búsqueda sea siempre más allá de lo que ha alcanzado. Esto no es religión, esto es relación. De que usted tenga la oportunidad como Daniel la tuvo. Daniel no llegó a Babilonia, quiero repetirle lo que he venido diciendo, él no vino a conocer ahí a Dios, sino que Daniel, los secretos que él alcanzó, era el fruto de las privacidades místicas que acostumbraba Daniel a tener con el Dios vivo en su propio territorio antes de ser llevado cautivo. Entonces Daniel sus secretos los descubrió en esas privacidades místicas, donde quizás algunos de ustedes, yo conozco hermanos acá en esta congregación que han testificado que en sus momentos de privacidades con el Señor han sentido el toque de Dios, que Dios los ha tocado, han sentido su presencia. Yo sé que aquí hay gente que Dios en las madrugadas ha hecho sentir su presencia. Imagínense Daniel, que no solamente tenía la visión de que miraba la presencia angelical, los oía hablar, sino que lo tocaban, hermano.
Sentía el toque de entidades enviadas de parte de Dios. Yo recuerdo que hay algunos de ustedes, los hemos oído, que en los momentos difíciles, derramando su corazón, buscando su rostro, Dios llegó a consolarlos, a tocarlos, a hacerles sentir que estaba con ustedes, a hacer el milagro. Dios hace cosas extraordinarias. Hace muchos años, mientras nosotros comenzábamos, creo, tú viste cuando el Señor me ungió, ¿verdad? Ella tuvo una visión cuando entró, el Señor me agarró, me levantó de la cama, eso lo contaba ella, y traspasó la pared y mi esposa le decía, ¿para dónde lo llevas? Y le dijo, no te preocupes. Y solo me llevó a saber dónde. Y luego traspasó de nuevo la pared y me puso sobre la cama y le dijo que en ese momento me había llevado al cuarto secreto para darme una unción. Y esto yo no lo vi, yo no lo sentí, ella lo vio en visión, vio el cielo abierto también, el techo se abrió y vio un cielo abierto. Hermano, eso es lo que Dios nos quiere dar. Tú no estás solo, ni sola, Dios está contigo. Dios es alguien, hermano, que anhela tener contigo intimidad. Por eso Daniel, en sus privacidades con Dios, mientras estaba en Judá, allá en el reino de Judá, allá en Jerusalén, mientras estaba en Jerusalén, Daniel tenía sus momentos íntimos con Dios, de tal manera que cuando lo llevaron cautivo, él sabía que en cualquier lugar, en cualquier tierra y en cualquier circunstancia, si continuaba teniendo esa intimidad o privacidades con él, el Dios de la gloria se iba a manifestar aún en tierra de extranjeros. Aún en tierra donde estamos, hermano, el Dios de la gloria te puede visitar esta noche en tu recámara, en tu casa, donde tú levantes un altar en tu corazón. Yo estoy seguro que ahí Dios te permitirá experimentar las fuerzas nuevas y poder sobresalir o seguir adelante en tu crisis, en tu etapa, en tu prueba, en cualquier momento que estás viviendo. Dios está contigo, iglesia, llamados a conquistar. Dios está con nosotros, iglesia, llamados a conquistar. Aleluya. Bendito sea Dios. Los secretos de los antiguos. Oiga, qué tremendo esto, por Dios santo. Le doy gracias a mi Señor que en los años que he tenido de estudiar la palabra, nunca me había puesto a ver estas bendiciones de cómo estos tremendos hombres de Dios que están plasmados en la Biblia, para que nosotros podamos descubrir esos ejemplos, nos dejan ver que momentos mucho más difíciles, quizás que una pandemia, que un desempleo, que no tener el templo abierto, qué sé yo, hermanos, lograron salir en victoria porque aplicaban los secretos que Dios les había revelado en la intimidad que tenían con Él. ¿Cuántos quieren de eso, hermano? Oh, qué tremendo, hermano. Y entonces aquí comienzo mi mensaje. Dios bendito, 7 minutos me faltan. Y entonces veo en Daniel, oiga esto, veo en Daniel, vamos a hablar de muchos hombres de Dios antiguos. Vamos a ver el secreto de muchos, pero quiero concentrarme en el libro de Daniel porque ahí estoy por el momento estudiando. Entonces, 4 de los secretos que son alcanzables, que pueden ser para ti y para mí. ¿Cuántos lo quieren? Se los voy a citar. Uno de los secretos se llama la consagración. Otro de los secretos se llama la oración. Ya hablamos de eso. La oración que Daniel hacía 3 veces al día. Qué tremendo, hermano. Hay testimonio. Hay 2 hermanos aquí que después de hacer la oración del amanecer, Dios a uno lo libró de un accidente. Yo le voy a poner el domingo a que testifique. Otro hermano, junto con su esposa, vio un milagro
Después de hacer la oración del atardecer, cuando hablamos de la oración de la 9ª hora según la Biblia, que es las 3 de la tarde en nuestro horario, a esa hora exactamente, previo a esa hora, mis hermanos estaban orando por algo que era muy grande lo que les había pasado. Y que después de la oración ellos miran el milagro a favor de sus vidas. Yo quiero que el domingo ustedes escuchen ese testimonio. Cuando me lo contaban, daba gracias a Dios mientras hablaba con el hermano, con ambos hermanos, levantaba mis manos porque yo decía, Dios mío, qué respaldo. Después de enseñar estas verdades, ahora me doy cuenta de que los hermanos que creyeron y aplicaron esos principios, ahora están teniendo la respuesta. Y esa es la clave, porque cuando uno enseña, por ejemplo, en el tema de las oraciones del amanecer, del atardecer y del anochecer, yo la enseñé de lo que recibí en la Biblia y lo dejo para que usted decida si la va a poner por práctica o no, porque no es solamente compartirle una información, sino que mi anhelo fue, hermano, darle de lo que el Señor me estaba mostrando, de una revelación para que usted pusiera por obra y tenga los resultados del secreto de las oraciones en esos horarios. Y mis hermanos lo hicieron. Mis hermanos lo hicieron. A uno, el diablo le tenía un escenario de un accidente donde era fuerte el accidente. Y Dios lo guardó. A otro, el enemigo estaba poniéndolo en una situación donde iba a tener pérdidas, como usted no se imagina, y Dios lo libró también. Entonces sí funcionan los secretos. Entonces uno es la consagración, el otro es la oración, ya lo dije, el otro es la adoración y la otra es el ayuno. Oh, vamos a ver unas cosas que no se imagina usted. Hoy es un tiempo de ayunar. Hoy es un tiempo de buscar al Señor. Usted sabe perfectamente que durante el mes de septiembre, octubre y noviembre hay una influencia demoníaca en todo el mundo. Los satanistas se reúnen para maldecir. Hermano, los obreros de la iniquidad hacen sus ritos. Hay consagración de nuevos sacerdotes satánicos, hay bautizos en aguas negras, hay sacrificios, hermano, de niños y todo lo que sucede que está muy sutilmente escondido detrás de las festividades paganas que todos los años celebra Satanás. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar al Señor, tenemos que aplicar los secretos. Entonces, ¿cuáles son las armas no carnales para poder pelear batalla? La oración, el ayuno, la consagración, hermano amado, el adorar al Señor. Son armas que tenemos que practicar. Cuando hablo de la consagración es qué parte de nuestra vida se consagra. Simbólicamente dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón. Quiere decir que la consagración tiene que llegar a nuestro corazón. La oración es 3 veces al día, es un estilo de vida. La adoración es glorificar a Dios. Y oiga esto, oiga lo que le voy a estar enseñando en estos días. Cuando tú adoras al Señor, una parte de tu anatomía que recibe beneficio es tu propio cerebro. El cerebro es beneficiado cuando nosotros adoramos al Señor. Espiritualmente, la Biblia dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Quiere decir que cuando uno adora, se convierte como en un magnetismo, deje explicarlo así, donde atrae la presencia del Señor. Donde hay un adorador, ahí está el Señor. Porque Él busca adoradores. El Padre busca adoradores. Y no solamente entonces es un beneficio espiritual, sino que también es beneficiar al cerebro. Lo voy a explicar despacio. Y el ayuno es entender el ayuno para podernos disciplinar y mantener nosotros una disciplina con respecto al ayuno. Entonces, estos son 4 secretos que yo veo en Daniel. Interesante.
porque son 4 secretos y son 4 imperios donde él estuvo al frente con dificultades y de los 4 salió victorioso. Entonces, quiero dejarlo hasta acá porque el tiempo se me fue. Tengo que iniciar con los secretos de la consagración, pero ya no me quedaría tiempo y no quiero hablar solo por hablar, sino que quiero dejarle a usted plasmado en su corazón un secreto de Dios, y es cómo funciona la consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración, lejos de lo que enseña el legalismo, lejos de lo que enseña la religión, la consagración es un secreto que te da la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quisiera invitarlo así rápidamente, y quiero bendecirlo para podernos ir, que salga de su vehículo, para poder orar y bendecirlo con todo mi corazón. Dios ha puesto esta palabra para que usted sea fortalecido a través de ella, y así saber de que cualquier adversidad por la que está pasando, Dios no lo va a abandonar, porque Él es quien revela el secreto. Antes de sonar los instrumentos, quisiera que por favor todos salieran de sus carros para orar, y voy a pedir a mi esposa que me ayude a orar. Ahí donde estás, Dios está contigo. Dios está contigo. Tú eres de Dios, tu hogar es de Dios, tu familia es de Dios. Y si a Dios le plació y te guardó para que te tocara vivir estos momentos, para que tú vivieras en medio de un tiempo difícil y peligroso, si Dios así le plació, porque permitió que nacieras en cierto tiempo, que vivieras tantos años y que llegaras hasta esta época, es porque el Señor no te va a desamparar ni te va a abandonar, te va a sacar en victoria de este tiempo difícil y de este tiempo peligroso. Y hoy te he hablado de tus secretos. Anhela tener esos secretos en tu corazón. Anhela, hermano, la intimidad. Volvámonos a Dios, hermano. Volvámonos a la búsqueda. Vamos más allá de haber venido al parqueo. Gloria a Dios por lo que estás haciendo, que Dios te bendiga, pero vamos más allá, vamos a la experiencia, vamos a desarrollar esas privacidades místicas en el sentido equilibrado y profundo de esa realidad. Ahí, cuando abras los ojos, que venga la necesidad de adorar al Señor en tu cama, en la cocina, en tu habitación, en el trabajo, que levantes tu corazón y decirle: Señor, gracias, te necesito, te amo, Señor, con todas mis fuerzas, te amo, Señor. Y ahí verás cómo Dios se hace real para ti y puede ministrar tu corazón. Aleluya. Reciba, Señor, en el nombre de Jesús. Sí es, Padre. Amados, Dios quiere elevarnos a una dimensión mayor de la que hemos experimentado. Y es por eso que en este tiempo Dios nos está hablando a nosotros. Y lo primero que yo veo por medio de esta enseñanza es que Dios nos está a nosotros diciendo: date cuenta de que tienes una identidad en mí, que aunque estés en esta tierra, tú no eres de esta tierra. Por lo tanto, aunque estamos en esta tierra, tenemos que elevarnos. Y una de las cosas que mi esposo mencionaba en la enseñanza era la alabanza. Y el Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Porque Él es el que nos ha dado la fortaleza para estar hasta este día. Sí, Señor. Solo Él. Tu
clamor ha llegado a su presencia. Y por eso Dios te ha fortalecido. Ha fortalecido tus manos. Cuando tú levantas tus manos en el mundo espiritual, cuando un hombre y una mujer de Dios que lo aman, que tienen fe, que viven para agradarlo, cuando tú levantas tus manos en el mundo espiritual, estás levantando tu espada desenvainada con la autoridad de Dios, Sí, Señor. para penetrar en aquellos lugares celestiales de donde nosotros podemos traer del siglo venidero a nosotros. Así que una manera de traer esas bendiciones y de reconocer que nuestro Dios es grande y poderoso es por medio de la alabanza. Sí, Señor. Por eso que bendecimos a Dios. Sí, Señor. Muchos quisiéramos estar adentro, pero hermanos amados, entendamos los tiempos. Mi esposo me enseñaba de Daniel, que era un hombre conocedor de los tiempos. Nosotros tenemos que conocer este tiempo. Por lo tanto, nuestro corazón no tiene que estar triste, tiene que estar agradecido. Bendecimos este lugar. Levante sus manos y diga: bendigo este lugar. Bendigo este lugar, Gracias por Señor. lo que nos has Porque en dado, este Señor. lugar se constituye un lugar Gracias, de los cielos. Jesús. Los cielos se abren cuando usted y yo venimos